capítulo 13 del libro de Nehemías, y vamos a ver en este libro, en este último capítulo, que es un capítulo muy particular porque Nehemías lo escribe después de haber restaurado los muros y haber vuelto, ¿no?, junto al rey Artajerjes. Él tiene que volver, y por eso va a ser bastante particular, y vamos a ver sobre esta rema, este pasaje que está ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, lo que el Señor nos habla. Vamos a estar viendo y lo vamos a estar explicando a lo largo de la prédica. Este capítulo 13 tiene 6 cuestiones que atentan contra la casa. Entonces, recordamos que Nehemías, el pueblo había sido llevado a un cautiverio, luego habían vuelto a Jerusalén, pero con la edificación de la casa, por muchos años no lo hicieron, finalmente lograron edificar la casa, pero luego pasaron 70 años hasta que otra vez los muros estaban totalmente destruidos, y Jerusalén estaba destruida, y esto llega a oídos de Nehemías, que él era el copero del rey, y esto produce gran tristeza y hace que el rey se dé cuenta de lo que estaba pasando y vuelva, lo pueda enviar a Jerusalén. Y como hemos visto, en días pudieron hacer lo que por tantos años no se había hecho. Entonces, entender cómo la palabra que había sido dada a David, que fue confirmada por Isaías, se cumple, la restauración de Sión, la ciudad de la verdad, tenía que estar restaurada. Pero en este capítulo 13 vamos a encontrar que otra vez hay problemas. Israel es como una cuestión cíclica. Se acerca a Dios, recibe las bendiciones, hay restauración, pero después se empieza a alejar, se olvida de lo que Dios dice, Y cuando nosotros pensamos en Israel, o aún cuando Israel va por el desierto, y tantas bendiciones que recibe, y cómo se aleja rápidamente, construyen un becerro de oro, y cuántas cosas, Y decimos, qué ingrato ese pueblo, qué desagradecido. Dios los cuidaba, les mandaba calorcito en el medio del frío del desierto, les mandaba la sombra en medio del calor del desierto, la ropa, cuántas cosas. Pero muchas veces puede pasar que tengamos esa misma actitud. Nos olvidamos de Dios, le pedimos, Señor, quiero, dame, y Dios nos da, Dios nos bendice. Pero después, poquito a poquito, nos alejamos, nos apartamos. Entonces, este capítulo 13, el Señor viene a hablarnos porque quiere que entendamos de una manera bien concreta, bien fehaciente, el lugar que tiene la casa, el lugar que tiene es aquí, donde nosotros nos estamos congregando. Entonces, obviamente el capítulo 13 habla otra vez del pecado de Israel, ¿Y cuál era ese pecado? No oír lo que Dios dice. Muchas veces sabemos lo que Dios nos dice, sabemos cómo debemos actuar, Pero en la práctica después nos encontramos con dificultades. Y el Señor viene a hablarnos para que podamos ser libres de esas dificultades y andar conforme a la Escritura y ser muy, pero muy bendecidos. En estos días, y antes de ir a este pasaje, pensando, llevamos 2 años como iglesia. Y obviamente todo eso requiere una reflexión, ¿Cómo han sido estos 2 años? ¿Qué iglesia queremos? O mejor dicho, ¿qué iglesia el Señor quiere que tengamos? Y esta semana Graciela le enseñaba a los niños acerca de cómo una mujer, una sierva de Dios, Tabita, se enfermó y murió. Y como Pedro se acercó, lo llamaron,
había fe en esa gente. Y Pedro entró, dice, y se arrodilló, oró, y esa mujer abrió sus ojos y luego se levantó. Milagro. Ahora la palabra nos dice que nosotros haríamos cosas aún mayores que esas, ¿no? Y como muchos saben, el accidente que tuvo nuestra hija, y enseguida vino esa palabra y oramos, ¿no? Señor, haz un milagro. Y yo creo que el Señor lo hizo porque el diagnóstico era que iba a cirugía y Dios hizo un milagro. Pero entender el lugar de la casa, entender el lugar de la palabra, entender el lugar de la fe, lo que Dios quiere hacer. Y claro, muchos dicen, la responsabilidad del pastor. Claro que sí, hay una responsabilidad como pastor. Pero la iglesia la conformamos todos. Entonces, ¿qué estoy haciendo, no, por la iglesia? Hoy pensaba eso, ¿no? A la mañana estábamos acá, Señor, estamos orando para que se levanten hombres y mujeres que quieran servir en la casa, ¿no? Y digo, ¿cómo estamos? Y creo que esta palabra viene a darnos claridad de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso, leamos lo que dice en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5 al 7 y la primera parte de este versículo 7. ¿Están listos? ¿Sí? Leámoslo juntos, declaremos juntos esta palabra de Dios. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. ¿Pueden decir amén? Amén. Cristo es hermoso, es precioso. Ahora, es bueno preguntarle a la palabra, ¿no? Cuando a veces tenemos interrogantes y no sabemos qué hacer. Bueno, vamos a la Escritura y, Señor, ¿qué me querés decir? ¿No? Y vamos a ver esto, ¿no? En esta imagen que ustedes tienen aquí, que le podemos decir, ¿qué somos? ¿Qué somos nosotros? ¿No? ¿Qué es lo que somos? Porque la identidad tiene que ver con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de pensar, de comportarnos, ¿no? Y la palabra que dice que somos como, ¿no? Y vamos a encontrar ahí hoy muchos comos en la prédica, como piedras vivas. No es que seamos piedras, no es que seamos cabezones, duros, ¿no? No dice eso, son como piedras vivas. ¿Por qué? Porque nosotros somos la iglesia. Cada uno de nosotros estamos conformando la casa de Dios. Y entonces hay un propósito en todo esto. ¿Cuál es ese propósito? Ser edificados. ¿No? Qué lindo cuando uno ve una construcción. Ahí a una cuadra de donde vivimos, la otra vez pasamos y habían empezado, van a hacer acá una construcción. Volví a pasar esta semana y estaba construida la casa. Ya la habían cerrado, fue, no sé, o en 2 semanas habrá pasado, no sé, pero fue rapidísimo. Ahora, de la misma manera el Señor quiere edificarnos. Quiere edificarnos. ¿Y qué significa la edificación? Que es algo que crece. Que es algo que uno ve el cambio, ve ese proceso de la nada a, ¿no? Acá las construcciones son todas en madera. En Argentina son todas de ladrillo, ¿no? Entonces uno va viendo los ladrillos y acá, bueno, es mucho más rápido. Pero se ve ese cambio. Ahora, la palabra que nos dice que seamos edificados, no como cualquier cosa, sino como casa espiritual y sacerdocio santo. Porque nosotros somos la iglesia. O sea, que nos está diciendo que debemos crecer espiritualmente. ¿Y cómo crezco espiritualmente?
Cuando tenemos un bebé, ¿no? Se lo alimenta, se le da la comida, leche, después papilla, y lo vemos que va creciendo, ¿no? Y vemos algunos que, ¡wow! ¿No? Vemos a Christopher, para de crecer un poco. Porque crece, se ve, es evidente, ¿no? Si le preguntamos a los padres la ropa, es evidente. Va creciendo. Ahora el Señor quiere que crezcamos espiritualmente. ¿Y cómo crecemos espiritualmente? Congregándonos, cumpliendo la palabra, viviendo la palabra, declarando la palabra. Y eso se ve. Por eso la Biblia que nos dice, por sus frutos los conoceréis. Y es una buena pregunta esa. ¿Cuáles son los frutos visibles de mi vida cristiana? ¿Cuáles son los frutos? ¿No? Y bueno, voy al culto. ¿Ya está? ¿Se acabó? ¿O hay más? Y la palabra dice que debemos ser edificados como sacerdocio santo. O sea que somos sacerdotes del Señor. Y no cualquier sacerdote, somos santos, hemos sido apartados para Dios para vivir de esa forma. Apartados del pecado, no tengo nada que ver con el pecado, lejos del pecado. Pero como sacerdotes estamos para servir. Estamos para servir. Y no solamente servir en la iglesia. Servir en nuestra casa, servir en el trabajo, servir en el colegio, para servir. Pero que se note esa diferencia de servicio santo. Ahora, ¿para qué todo esto? Y acá lo dice bien claro, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Ahora, los sacrificios, ya el Señor no quiere que hagamos sacrificios, ¿no? Antes quizás algunos iban a peregrinar y caminaba días o horas, ¿no? Para agradar a Dios. ¿Cuántas cosas leemos en la historia? Hombres que se flagelaban para... No, Dios no quiere nada de eso. El Señor quiere que ahora nuestra vida sea un sacrificio espiritual aceptable a Dios. ¿Por qué Él lo va a aceptar? Porque hacemos su voluntad. No hago lo que yo quiero. No hago lo que quiero. No hago lo que me gusta. No, me quiero quedar durmiendo. No, tengo que estar en la casa de Dios. No puedo estar en otro lado. Entonces, ahora nosotros somos los que le entregamos nuestra alabanza. ¿Por qué alabamos? ¿Por qué adoramos al Señor? ¿Por qué entregamos nuestras ofrendas? Porque la palabra nos invita a eso. Y queremos agradar a Dios. Ahora, ¿por medio de qué o de quién? La pregunta, ¿no? Por medio de Jesucristo. El Cristo. Aquel que, el Mesías, el enviado, aquel que murió, dio su vida en la cruz. Cuando pensamos esto, ¿no? Lo que la palabra nos habla del misterio de la piedad, que siendo Dios, se hizo hombre, se hizo de carne y hueso, sin pecado, pero cargó con el pecado de todos nosotros. Y eso hizo que se separara del Padre. Ellos que eran uno vivían esa unidad como nunca nadie la ha vivido. ¿Pero para qué? Con un fin, con un propósito. Traer salvación a nuestras vidas, traer restauración a nuestra vida. Y para que ahora nosotros vivamos esa unidad con Él. Entonces, la pregunta es, ¿qué tenemos que tener presente? Y acá dice, por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí pongo en Sion. ¿Dónde? Acá, en la iglesia. En Sion, en nuestra Jerusalén. La principal piedra del ángulo, que es escogida, preciosa. A Cristo. Cristo es el fundamento. No, Él es el verbo, por eso hacemos tanto énfasis en la palabra. Cristo es el verbo, Cristo es la palabra. Y sobre esa palabra nos fundamentamos y andamos. Pero con un propósito. El que creyera en Él. ¿Cuántos creen en Él? ¿Creen en Jesús? El Señor dice que no vamos a ser avergonzados. ¡Wow! No vamos a pasar vergüenza. ¿Quién ha pasado vergüenza alguna vez? Qué feo, ¿no? Cuando uno pasa vergüenza, ¡ay, qué papelón! Me acuerdo una vez, no sé, me vino esa imagen ahora. Estábamos en un cumpleaños, me agaché y el pantalón hizo ¡oh, qué vergüenza! Y tuve que salir. Permiso. Y cuántas cosas, ¿no?
Pero no vamos a ser avergonzados en lo espiritual. ¿Por qué? Porque somos sacerdocio santo. Somos edificados como casa espiritual. ¿Y cuál es el fruto o el resultado de todo esto? Para vosotros, pues, los que creéis. Creer. Y esto tiene que ver con la fe. Y la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Debemos creer. El otro día escuchaba una persona, una eminencia en lo que hoy se denomina neurociencia. Y decía, no, el poder visualizar y cuántas cosas que tienen que ver con lo natural. Pero no se dan cuenta que y decía, ¿cómo se puede entrenar el cerebro? ¿Cómo podemos entrenar el cerebro? Y eso que usamos muy poquito de nuestro cerebro. Pero Dios nos dio un tremendo cerebro a todos. Acá no hay nadie que diga, no, yo no tengo. No, a todos. Pero cuando aplicamos la fe, las cosas cambian. Las cosas cambian, hermano. Y el Señor quiere que nuestra iglesia, una iglesia fundamentada en la palabra, se manifieste esa fe. Y que se manifieste lo más precioso que es Cristo. Por eso declaramos como primer punto, y fundado en lo que vamos a leer del libro de Apocalipsis, que en Apocalipsis la casa se la describe de dos maneras. Y vamos a ver por qué decimos se la describe. ¿Qué cosa? La casa, el lugar donde nos reunimos. ¿Y de qué manera? ¿No? Ahí en Apocalipsis 1:29, la segunda parte, y en el capítulo 2, del versículo 1, la segunda parte, da dos descripciones, ¿no? Y sobre todo habla del candelero. ¿Y qué dice? Los 7 candeleros, esto lo escribe Juan, y nos va a traer luz para entender lo que es la iglesia. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias, ¿no? O sea que somos un candelero, estamos iluminando, estamos radiando luz, porque Cristo es la luz. Ayer se celebró el Día de las Iglesias Evangélicas. Digo, ¿cuánto más se necesita hacer que seamos visibles? Visibles. Y por otro lado, ¿cuánta gente festejando Halloween, festejando la oscuridad, festejando la muerte? Como algo inocente, pero no se da cuenta de todo lo que se mueve detrás de eso. Pues tenemos una responsabilidad como iglesia, hermanos. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y en el capítulo 2, versículo 1b, dice, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿Quién es el que anda? Jesús. ¿Dónde se mueve el Señor? Acá en la iglesia. Claro, alguno puede decir, bueno, pero en mi casa también Dios se mueve. Pero la palabra lo describe que Él se mueve aquí. Por eso, el otro versículo que está también ahí en Apocalipsis 21:3, lo describe como el tabernáculo. Fue lo que Dios le dio a Moisés cuando salieron de Egipto. Un lugar que era la morada de Dios, donde había un lugar santísimo. ¿Y qué es lo que dice este versículo? Oí una gran voz del cielo que decía, ¡he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres! En medio del desierto, podían armarlo y desarmarlo y llevarlo, pero ahí iba la presencia de Dios. ¿Y qué dice? Y Él morará con ellos. ¿En dónde iba a morar con ellos? En el tabernáculo, en la casa. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo, fíjense, estará con ellos como su Dios. ¿Cuántas veces, quizá en el tiempo del colegio, ¿no? Uno, cuando había problemas, siempre buscaban a alguien que era el que los defendía, ¿no? El más grandote. No sé si les pasó eso. ¿Y qué? O los hermanos menores, ¿no? Cuando viene el hermano mayor sale ahí a poner orden. Pero acá nos está diciendo que el que va a salir a defendernos, el que va a salir a bendecirnos, el que va a salir a acompañarnos en todo momento, es Dios. ¿Por causa de qué? De estar en la casa.
Él está acá. Por eso le alabamos, por eso le exaltamos, por eso aplaudimos, por eso le damos la gloria a Dios. Porque Él está aquí. Ahora, ¿por qué hablamos de todo esto sobre Nehemías capítulo 13? Porque vamos a ver que el amor a la casa, y vamos a ver 6 enemigos. Esto vamos a verlo durante todo noviembre y seguramente parte de diciembre. 6 enemigos que se describen en Nehemías capítulo 13. Y hoy vamos a ver solo los primeros 3 versículos. Pero fíjense que el amor a la casa nos libra de los enemigos que atentan contra la casa. O sea que el diablo no quiere, hermanos, que vengamos a la iglesia. No quiere. Si yo les pregunto a ustedes, ¿conocen gente que necesitan de Dios? Todos van a decir que sí. ¿Y por qué no están acá? Pero quizás estaban allá repartiendo golosinas. Pero necesitan de Dios. Entonces los enemigos que atentan contra la casa. La contaminación de la casa. No. Hoy se habla mucho de la contaminación ambiental, la contaminación de los ríos, de los mares, etcétera, etcétera. Pero también hay una contaminación de la casa. Cosas que quieren venir a contaminar este lugar. Otro enemigo es la deshonestidad en el ministerio de la casa. Y vamos a ver que hubo situaciones muy concretas, muy específicas. La profanación del día de reposo. No darle el lugar que Dios necesita. Abandonar el pacto de la descendencia santa. Acá está escrito en la palabra, está cómo debemos hablar, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo conducirte en la casa. ¿Dónde está? En la palabra. Y la prevaricación contra Dios por causa de la casa. 6 enemigos que vamos a ver en todo este capítulo 13 de Nehemías. Pero avanzamos al segundo punto y declaramos que el amor a la casa nos libra de los enemigos. Y vamos a ver esto, ¿no? Declaramos que hay enemigos. Hay enemigos. Enemigos del Señor, enemigos de la iglesia. Hay enemigos. Pero debemos descubrir cuáles son nuestros enemigos. Porque el diablo es muy astuto, ¿no? Y a veces nos confunde. Y pensamos que nuestro enemigo es el que está al lado mío. Que mi enemigo es mi esposa, que mi enemigo es mi esposo, que mi enemigo son los hijos. Y debemos discernir. Entonces, entender que los enemigos atentan contra la casa. Y fíjense, vamos a leer ahí Nehemías 13, los primeros 2 versículos. Fíjense lo que dice la palabra, que es bien clara, es bien concreta. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue aliado escrito, estaba ahí escrito ya años, muchísimos años antes, porque esto le había sido dado a Moisés, que los amonitas y los moabitas, y acuérdense de todos los nombres, ¿no? Amonitas y moabitas, no debían entrar jamás en la congregación de Dios. ¡Wow! Jamás. Por cuanto, la palabra describe, no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino, y fíjense la actitud de estos enemigos de la casa, que son los mismos que hemos visto a lo largo de Nehemías, que no querían que construyeran los muros, que no quisieron que se construyera la casa, que no quieren que la iglesia crezca hoy. ¿Y qué dicen? Dieron dinero a Balaam, que era un profeta, para que los maldijera. ¿No? Maldijera, maldecir. Cuando uno está maldiciendo, está diciendo mal, está hablando del maligno. Pero ¿qué dice la palabra? Mas nuestro Dios volvió maldición en bendición. Entonces el enemigo va a querer obrar, va a querer maldecir, va a querer traer mal. Pero ¿qué hace? El Señor toma ese mal y lo transforma en bendición. Entonces, fíjense qué grande y qué poderoso que es nuestro Dios.
Porque a veces le damos más gloria al diablo. No, este diablo que se mete, este diablo. Tranquilo, si Dios es el que reina. Y el diablo puede hacer lo que quiera, si es que Dios se lo permite, pero todo va a ser de bendición. Aunque en el momento no entendamos, aunque en el momento nos pueda causar tristeza, dolor. Pero ¿en quién confiamos? ¿En el Todopoderoso que nos bendice? ¿O en aquel que está vencido, que quiere traer mal a nuestras vidas? Entonces, veamos que Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Acuérdense, amonitas y moabitas. Estamos hablando del rey, Balac. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, ¿sí? A Balaam, el profeta, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo. Claro, este rey, Balac, se da cuenta de lo que era Israel. Y que dice, un pueblo ha salido de Egipto. Y aquí que cubre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque era la promesa que Dios le había dado a Abraham. Que la descendencia va a ser como las estrellas de los cielos. ¿No? Es aquí que cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo. Porque es más fuerte que yo. ¿Pero por qué era más fuerte? ¿Porque eran más? No. Era más fuerte porque Dios estaba con ellos. Y quizás, fíjense, ¿no? Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé, y fíjense que este rey conocía el poder de la palabra en boca de un profeta, que es lo mismo poder que ahora está en nosotros cuando bendecimos por medio de la palabra, cuando declaramos la palabra. Hay poder. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice este versículo? Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito. Y el que tú maldigas será maldito. Por eso la palabra que dice que ahora la autoridad la tiene la iglesia. Todo lo que atares aquí en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, hermanos, el Señor nos ha dado mucho poder. La supereminente grandeza de su poder, el poder que lo levantó a Cristo entre los muertos, ahora opera en nuestras vidas. Pero muchas veces nos olvidamos de eso. ¿Y qué pasó con esta historia? Veamos lo que dice ahí en Números 24. ¿Qué profetizó el profeta? Y fíjense las características de este profeta. Dijo el varón de ojos abiertos. Nosotros somos de ojos abiertos, porque la palabra nos da luz, nos da claridad. Dijo el que oyó los dichos de Dios. Por eso es necesario ver lo que se oye. Parece medio contradictorio. ¿Cómo voy a ver lo que oigo? Porque es la fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Pero ahora lo veo. ¿Por qué? Porque le dice la palabra. Porque le dice la palabra, ¿no? Y tu descendencia será bendita. ¡Wow! Y quizá uno mira a los hijos, pero yo le creo la palabra y lo declaro. Y que nuestros hijos van a servir a Dios. Y que no se van a perder. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente. Estamos viendo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque a veces estamos cómodos, ¿no? A veces podemos estar cómodos con nuestra vida. Y estoy cómodo, me va bien, tengo para comer, tengo donde dormir. Pero, ¿es lo que Dios quiere? ¿Es lo que Dios quiere? Entonces, entender lo que el Señor quiere decirnos. Caído, pero abierto los ojos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Fíjense lo que dice. Tus habitaciones, oh Israel. Y acá vienen 6 como arroyos están extendidos, como huertos junto al río,
como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas y su descendencia será en muchas aguas. La bendición. Enaltecerá su rey más que Agag, y su rey será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto. Y fíjense cómo describe al pueblo de Israel. Dice, tiene fuerzas como de búfalo. El búfalo es un animal tremendo. No es que seamos unos búfalos, no es que seamos... Pero la fuerza del búfalo, ¿no? La fuerza del búfalo. Un animal que pasa y se lleva adelante lo que sea. Así es la iglesia, hermanos. ¿Y qué dice? Devorará las naciones enemigas. Las va a devorar. Desmenuzará sus huesos y los traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Y fíjense lo que terminó diciendo el profeta. Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. El Señor transformó la maldición en bendición. Y por eso tenemos que ser cuidadosos, hermanos, con lo que hablamos, con lo que decimos, con lo que declaramos. El pastor José decía algo que muchas veces mencionamos, ¿no? Ante una situación, pero menos mal que tal cosa. Menos mal. ¿Y el mal de dónde viene? Del maligno. Bueno, un poquito menos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos utilizado ese término? Pero menos mal que traje paraguas. Menos mal que... ¿Pero qué estoy diciendo? ¿Qué estoy declarando? Entonces, seamos cuidadosos. Porque Nehemías supo poner en acción la fe. Y el versículo 3 de este capítulo 13 de Nehemías que dice: cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Basta, lo sacaron, se acabó. Se acabó. No estoy para contaminarme. Porque tengo que entender que mi lucha no es contra carne ni sangre. No es contra el que está a mi lado. Es contra principados, contra huestes de maldad. Pero también tengo que entender que Cristo nos hizo más que vencedores. Más que victoriosos. Entonces, declaramos en tercer lugar que hay promesas para los santos reunidos. ¿Cuántos están reunidos acá? ¿Cuántos son santos? Entonces hay promesas. Hay promesas. ¿A cuánto le gustan las promesas? Y que se cumplan. ¿No? Porque a veces, bueno, el próximo mes te voy a comprar esa cartera. Pasó el mes y la cartera. ¿No? El próximo mes te voy a llevar a comer afuera. La sacó a comer al jardín de la casa. Pero el Señor promete y el Señor cumple. ¿Pueden decir amén? El Señor cumple. Por eso, ¿qué es lo que dice aquí? Que todo cobra sentido por causa de la casa. Por causa del lugar en el que Dios nos puso. Y fíjense este pasaje de Isaías 56. Dice: yo lo llevaré a mi santo monte. Este es el santo monte de Dios, el lugar donde nos reunimos. Pero Él nos trae. Él nos trae. Y qué bueno cuando ante situaciones de adversidad dejamos que Él nos lleve. Yo creo que si le pregunto, todos hemos pasado por momentos de decir, no. Y con argumentaciones. Estoy muy cansado, trabajé muchísimo toda la semana, no tengo dinero para el viaje, estoy enfermo, no, me siento muy mal. Pero el Señor dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. ¿Y qué es esa palabra recrear?
nos habla de gozo, nos habla de deleite, nos habla de renovación, nos habla de alivio. Dice que nos va a llenar, colmar de gozo. Entonces, venir a la casa, ¿no? A veces escucho a las mujeres acá en el colegio y dicen, ¿cómo quedaría por ir a que me hagan un lifting, que me hagan esto, me saquen, me pongan, me estiren, ¿no? Y para cambiar. ¿Pero por qué no vienen a la iglesia? Mucho más barato. Y el Señor lo puede hacer. Porque nos cambia, nos recrea. Y mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. O sea, lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas no tiene límite. Y dice, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. A veces mi oración no llega, pero estás orando conforme a la voluntad de Dios. Estás orando conforme a la palabra de Dios. Porque dice, porque mi casa, porque la iglesia del buen pastor será llamada casa de oración para todos los pueblos. Muchos van a venir. Muchos van a creer. Muchos van a correr. Esa es la fe, eso es lo que yo creo. Porque no lo digo yo, lo dice el Señor. Porque tenemos certeza de lo que Dios nos ha dado. Entonces, ahora vivimos en esa comunión conforme a lo que Dios ya dijo. Y por eso estamos acá en la casa. Los felicito, fue la mejor decisión que tomaron hoy. De venir a la casa. Porque Dios nos bendice. Por eso, el Señor nos lleva a su santo monte, nos recrea en su casa de oración. Y ahora todo lo que hacemos es acepto delante de Dios. Por eso, amar la casa es amar a Jesús. Amar este lugar es amar al Señor. Porque estoy yendo a donde Él está. Y por eso yo quiero que terminemos haciendo una declaración de fe, ¿no? Y el primer versículo, o el primer pasaje, mejor dicho, que leímos de Primera de Pedro, vamos a declararlo juntos. Pero vamos a declararlo de una forma personalizada. ¿Se animan? ¿Se animan a declararlo con fe esto? Que el Señor lo hizo ya en nuestras vidas. ¿Qué es lo que dice? ¿Estamos listos para declararlo? Con voz de trueno, voz potente. Nosotros, como piedras vivas, somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Conforme a la Escritura, Dios puso en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y nosotros creemos en Él y no somos avergonzados. Para nosotros, pues, los que creemos, Jesús es precioso. Jesús es precioso. ¿Lo están creyendo? Amén. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso al Señor? Sí, Jesús, lo creemos. Lo creemos que somos casa espiritual. Amén. Amén. Y hermanos, vamos a orar antes de pasar a celebrar la cena del Señor. Cuánta bendición hoy. Pero vamos a orar. Señor, tú nos trajiste aquí a esta iglesia, pero nos trajiste con el propósito de que seamos iglesia. Por eso te pedimos que traigas un avivamiento por la palabra. Lo que estamos declarando, Señor. Que tú nos abras los ojos, que abras nuestros oídos para entender lo que implica vivir en la casa de Dios. Porque tú nos trajiste para exaltarte, Señor. Para ser determinados, para estar comprometidos con la casa. Porque aquí, Señor,
es el lugar donde tú te paseas. Señor, por eso declaramos que amamos la casa de Dios. Señor, por eso podemos decir y declarar que el celo por la casa me consume. Nos consume estar aquí, Señor, porque es el lugar que tú has escogido. Señor, por eso yo te pido ahora, no solo sobre los que estamos aquí, Señor, sobre aquellos que van a estar escuchando esta palabra por medio del canal de YouTube, que tú traigas, Señor, conforme a lo que hemos declarado, que tú recreas, Señor, al que está cansado, que tú recreas al que está con dolores, que tú recreas, Señor, a los que están enfermos trayendo sanidad. Reciban sanidad ahora en el nombre de Jesús. Señor, por amor a la casa. Sabemos que las señales siguen a la palabra y van a venir, Señor, aquellos que están oprimidos. Padre, trae libertad, libéralos ahora en el nombre de Jesús. Señor, sobre los matrimonios, sobre la relación de los padres con los hijos, Señor, las relaciones laborales, en el estudio, Señor, ministramos paz, paz de Dios. Señor, tú restauras, tú vienes a restaurar, Señor, lo que el pecado, lo que la carne, lo que el enemigo destruyó, porque declaramos que hay abundancia del bien de Dios. Recibe de esa abundancia ahora, en el nombre de Jesús. Ahora hay una vida íntegra, Señor, porque somos la iglesia. Señor, aumenta la fe, Señor, para amar este lugar, para servir en este lugar, porque creemos, Señor, como hemos declarado, tierra, no temas, tú traes sanidad a esta tierra. Señor, la prioridad es la casa de Dios. Señor, y aquello que se levanta para hacernos mal, por ser iglesia, tú lo reviertes, Señor. Y lo que era una maldición, tú la transformas en bendición. Señor, recibimos ahora toda bendición. Recibimos ahora toda bendición. Levanta tus manos al cielo en actitud de fe, diciéndole, Señor, yo recibo, yo tomo todo lo que tú tienes para mi vida, para la iglesia, para la casa de Dios, Señor. La abundancia, Señor, la prosperidad, la salud, la libertad. Señor, tú traes un verdadero avivamiento. Multiplicas, Señor, la vida de aquellos que han de ser salvos. Señor, haz el milagro. Produce ese milagro en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Señor, gracias. Gracias, gracias. Toma un instante para darle gracias a Él. Para darle gracias por lo que Él ha hecho. Para darle gracias. Tú estás ahí en tu casa, dale gracias al Señor por lo que Él está haciendo ahora aquí. Dale gracias, dale gracias. Pero dale gracias por lo que viene. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han sido levantadas por el corazón del hombre, Señor. Lo que tú has preparado para la iglesia, el buen pastor en Puerto Montt. Señor, ahora lo recibimos. Lo recibimos. Lo recibimos, Señor. En el nombre de Jesús. Recibimos de tus bendiciones, recibimos de tu abundancia, recibimos, Señor, las vidas que han de ser salvas y todo lo que tú tienes para la iglesia. Lo recibimos, Señor, porque ponemos la casa en primer lugar. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sean muy, muy bendecidos. Amén.